La protección de nuestros datos personales es un derecho humano reconocido en la Constitución. Se trata de información como nuestro nombre, nuestro RFC o hasta el tipo de sangre, y que tenemos derecho a protegerlos. Para muchas empresas y entes públicos, nuestros datos personales son el oro del siglo XXI. Pero, ¿cuáles de estos datos están en poder del gobierno y de las empresas? ¿Cómo podemos ejercer el derecho a autorizar su uso? Acompáñanos a descubrirlo. Porque tú tienes derecho a saber. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos acerca de los datos personales en la era digital, los cambios legales que se requieren y la autodeterminación informativa, es decir, la decisión que tenemos cada uno de nosotros para dar acceso a nuestros datos, pero sabiendo exactamente para qué se ocuparán y por cuánto tiempo. Pero empezamos por lo básico. Los datos personales son tu nombre, dirección, teléfono, RFC, tipo de sangre, edad y todo aquello que te haga identificable y que comúnmente entregamos a instituciones y empresas. Por ejemplo, ¿recuerdas que cuando tramitaste tu tarjeta de crédito o de alguna tienda departamental, llenaste formatos con toda esta información? También lo hiciste cuando contrataste un servicio de telefonía o internet, e incluso cuando pides algún servicio a domicilio o eres atendido en el IMSS o haces un trámite en el Infonavit. Pero ¿quién se encarga de que nuestros datos no sean mal utilizados? Pues el INAI, que es una institución que tiene entre sus facultades la protección de datos personales que poseen los particulares, es decir, las empresas y las instituciones federales, mientras que los organismos estatales de transparencia lo hacen para la información que tienen los entes públicos de los estados y municipios. Y aquí va la primera información que te interesa. Cuando alguna institución o empresa hace mal uso de tus datos personales, puedes denunciarlo al INAI en el TELINAI 01800 835 4324 o escribiendo un correo electrónico en atención@inai.org.mx. También en la página del INAI podrás encontrar lineamientos y algunas recomendaciones para que puedas proteger tus datos personales. ¿Quieres conocer más sobre el tema? Pues acompáñanos porque en este programa responderemos, por ejemplo, ¿qué pasa con los datos personales de una persona fallecida? ¿Qué leyes se necesitan actualizar para protegernos y cuáles son las legislaciones actuales? Pero antes, escuchemos las consideraciones y las dudas sobre el tema que muchos podríamos tener. Veamos la visión ciudadana. Creo que principalmente con contraseñas y, o sea, siempre trato de usar como el mismo correo para no confundirme. Yo diría que mi identidad, o sea, todo lo que conlleva. Nombre, direcciones, cosas privadas, todo. Pues mucho, justamente son parte de mí y pues el perderlos sería jugar demasiadas cosas en cuanto a económicas y personales. Pues en la pandemia, un tío falleció y él usaba muchas redes sociales, usaba Facebook, Instagram y todo eso, ¿no? Y pues lo único que hizo su familia fue como que cerrar las cuentas, ponerlas privadas y todo eso, ¿no? Pero obviamente ya no publica nada, su WhatsApp se eliminó, pero pues no sé qué hagan porque mi tío subía muchas fotos y así, pero ahorita pues no sé qué hagan con todas esas fotos, aunque la cuenta esté privada. Durante la jornada de difusión y reflexión sobre los alcances y desafíos de las leyes de protección de datos personales en posesión de particulares y sujetos obligados, conversamos con diversos especialistas en materia de protección de datos personales. Uno de ellos es Gustavo Parra Noriega, especialista en protección de datos y comisionado del Organismo de Transparencia y Protección de Derechos del Estado de México, quien nos explica por qué en México tenemos dos leyes de protección de datos personales, una para instituciones públicas y otra para particulares, y la posibilidad de unificar ambas normas. Bueno, efectivamente, nuestro marco jurídico, como el tema de datos entra como de la mano del acceso a la información en la Ley Federal del 2002,
Ahí se reguló todo lo referente al campo, digamos, de los datos personales que le entregamos al gobierno federal, ¿no? Nuestro expediente clínico al IMSS, nuestro expediente escolar a la Secretaría de Educación Pública, cuestiones de ese tipo que, pues desde que nacemos empezamos a entregar información nuestra, ¿no? Más adelante no se había regulado el tema de protección de datos en posesión de particulares, de empresas, de abogados, de contadores, de médicos, en fin, en general, todo el tratamiento que se hace en el sector privado. Entonces se logró emitir una ley en el 2010 y posteriormente lo público se actualiza el marco jurídico en el 2017. Entonces tenemos dos leyes, una para todos los tratamientos que hace el gobierno, digamos así muy en general, en los 3 órdenes, y otra que tiene que ver precisamente con el sector privado. Creo que es importante que, dado ya el crecimiento, la madurez, incluso nuestro marco jurídico, se pudiera unificar pues digamos, una sola ley como existe en la mayoría de los países. Solo el caso, por ejemplo, de Canadá, por traer un caso cercano, regula esta materia también con 2 leyes. Y hay algunas otras, pero en general la mayor parte de los países todo lo regula en una sola ley. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, en primer lugar. Es decir, nuestra Constitución establece que los derechos humanos deben de poder ejercerse, digamos, de una manera indivisible, universal. Entonces, si yo le doy mis datos a la pizzería de la esquina, al banco, a la aseguradora, o al gobierno de mi municipio, o al gobierno federal, a quien sea, esos datos deberían estar protegidos de la misma forma, con el mismo estándar de protección, pero además yo debería poder ejercer mis derechos ARCO, es decir, el acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición o cualquier otro de los que derivan de la autodeterminación informativa, podría ejercerlos o debería poder ejercerlos de la misma forma, con los mismos plazos, de la misma manera, que haya una autoridad que me proteja específica en esta materia de protección de datos, que a las empresas y responsables de tratamiento de datos, sean gobierno o sea un particular, tengan ellos las mismas obligaciones y los mismos deberes en el tratamiento y cuidado de mis datos. Hoy no sucede de esa manera, incluso hay un estándar diferenciado entre lo público y lo privado que se ha acercado y está ya cada vez más homologado, pero hay cosas y diferencias importantes. Pero aún, ahora sí que además de eso, hay algunas leyes sectoriales que, por ejemplo, todo el tratamiento que se hace de los datos de burós de crédito, cuando alguien pide un crédito ante un banco, ante cualquier empresa comercial, esa información queda registrada en un buró de crédito, de que debes esos datos. Y para acceder tú a esa información, la primera vez es gratis, pero la segunda vez o la tercera o la cuarta, el buró de crédito te cobra un dinero que no deberías por qué pagar. Estás ejerciendo un derecho humano y estás haciéndolo por medio de una ley sectorial que además no tiene igualmente los mismos plazos, no son las mismas autoridades y pues es un calvario para muchos mexicanos el que puedan ejercer tan siquiera el saber la información que tiene de ti el buró de crédito. ¿Cuántos créditos tienes registrados tuyos? Porque además hoy está de moda el robo de identidad, desgraciadamente, y hoy estamos preocupados y queremos saber qué está pasando con nuestro, pues digamos, con nuestros datos y que no nos estén cobrando un crédito que nosotros no pedimos. Entonces, sí es un tema importante que de esa manera le podría beneficiar al ciudadano común y corriente, a cualquier mexicano, el que tengamos una sola ley para regular toda la materia de protección de datos personales y eso sea del conocimiento de todos, sea más fácil, sea más accesible, sean los mismos plazos, sea con los mismos principios, con los mismos deberes, con las mismas obligaciones, con procedimientos estandarizados y de esa manera lograr pues que el derecho humano se respete.
Interesante esto que nos explicó Gustavo Parra. Muchísimas gracias por la entrevista, Gustavo. Y ahora, para conocer más sobre cómo ejercer la protección de datos personales en caso de fallecimiento, te invitamos a ver esta cápsula llamada Ejerce tu derecho. En México, cuando la base de datos de la persona fallecida se encuentra en una institución pública, la ley general sí contempla que tratándose del representante legal, por ejemplo, interés jurídico, pueda tener acceso, siempre que el titular de los datos así lo haya dejado manifiesto en un documento jurídico. Si no es el caso, ya en recurso en el INAI tenemos la posibilidad de analizar lo que se llama el interés legítimo. Entonces, hay familiares que necesitan acceso a información, probablemente para cobrar un seguro de vida. Entonces, se acredita este interés legítimo y se entrega la información. Justamente hoy decíamos, en el tema de particulares, este tema no está señalado en la ley federal, es parte de lo que se requiere actualizar en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Si fuera el caso de un hospital privado, una aseguradora, un banco, prestadores de servicios, no tienen regulado en la ley este esquema. Entonces, ahora sí que forma parte de los retos que hay que actualizar la ley. Es uno de los retos que tenemos pendiente en la actualización de la ley federal. Nosotros decíamos, en su momento, en 2010, la ley federal fue de vanguardia. En este foro se acaba de decir, ya hablábamos de información en la nube, fue una ley en realidad de avanzada. Pero bueno, después de 12 años, lo que le hace falta de manera importante es un capítulo específico que regule la protección de los datos personales en el ámbito digital. Hace rato hablábamos de extraterritorialidad de la ley. Entonces, pues es uno de los temas pendientes por actualizarse. El convenio 108 y su protocolo adicional es el referente más importante a nivel internacional en materia de normatividad en protección de datos personales, junto con el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. México está adherido a él, al convenio 108 y su protocolo adicional desde 2018, que fue ratificado por el Senado de la República. Ahora estamos buscando también como INAI ser parte del convenio 108 Plus o el convenio 108 actualizado. Tiene diferencias, una de las diferencias importantes es el cuidado de datos biométricos. Entonces, bueno, el tema es muy importante y por eso es la necesidad entre lo que implica la actualización de revisar y de actualizar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El INAI justamente es el órgano constitucionalmente autónomo que tutela el derecho humano a la protección de los datos personales. Aquí, Jorge, nada más me gustaría tener claridad para diferenciar. A ver, cuando se viola un principio, un deber de confidencialidad o de seguridad o la obligación que tiene un responsable en el tratamiento de datos personales, se puede hacer una denuncia a través de una llamada telefónica, a través de un correo electrónico, a través de la PNT, o va y se hace la denuncia al centro de atención del INAI. Nosotros iniciamos los procedimientos que correspondan y llegamos hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son? Imposición de sanciones. Hemos impuesto sanciones de hasta 34 o 36 millones de pesos. Eso por un lado. Pero también el titular de los datos personales debe diferenciar muy bien. Cuando se trata ya de un delito, entonces hay que acudir a denunciar ante el Ministerio Público. Por eso en el INAI tenemos muchas guías, tenemos lineamientos, tenemos documentos orientadores para el cuidado de los datos personales. Hay un programa muy bonito, Jorge, que se llama Monstruos en Red. Monstruos en Red está en la página para niños muy pequeños y que desde temprana edad aprendan a cuidar sus datos personales, a cuidar su entorno, a cuidar su vida.
Entonces, les invito a visitar la página del INAI. Tenemos micrositios para padres, tutores, maestros, para escuelas, para niños, niñas, adolescentes, guías para evitar violencia digital contra las mujeres. Hay mucha información interesante que se puede consultar. Tomen en cuenta que el derecho a la protección de los datos personales puede salvar vidas y si se descuida puede ser el inicio inclusive de delitos graves. Entonces, el tema, por supuesto, que es más que importante. Ejerzamos nuestro derecho a la autodeterminación informativa. Solo cada uno de nosotros somos titulares de nuestros datos personales. Yo decido qué comparto, con quién comparto, cuándo voy a compartir y cuándo ya no quiero compartir. Para eso tengo la legislación en México. ¿Y qué comentarios hacen los usuarios de redes sociales sobre la protección de datos personales? Veámoslo en Entorno Digital. @DanielCucaMX. Hashtag un día como hoy, pero de 2009, entró en vigor la reforma del artículo 16 constitucional por el cual se contempla la protección de hashtag datos personales. Hoy, más que nunca en la era digital, es importante conocer los tratamientos que se les dan. @MineriaUNAM. Conoce en este artículo los detalles de por qué, de acuerdo con una especialista de la unidad de hashtag transparencia de la hashtag UNAM, en la era digital, los hashtag datos personales son un activo de valor económico. @BL_Ibarra. En la era digital, la hashtag seguridad de la información se convierte en una piedra angular para proteger nuestros hashtag datos personales. Esta fecha es un llamado a concientizarnos sobre las medidas de protección que implementamos y a contribuir en la construcción de un entorno digital seguro. Para saber el valor que tienen nuestros datos personales entre las empresas, hablamos con Ligia González Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial y experta en protección de datos personales. No puede, en una economía o en un sistema de economía de mercado, no puede borrarse esa relación diaria y frecuente, permanente entre las empresas y las personas que requieren de sus bienes y servicios. Ahora, ¿cómo se ha cambiado o cómo ha evolucionado esto? Bueno, obviamente en un principio nosotros teníamos que las personas iban a buscar los satisfactores. Después, ante la competencia y que había más satisfactores, las empresas tuvieron que regresar a buscar al ciudadano y al consumidor. ¿Y cómo lo buscaban? Bueno, desde los vendedores de puerta en puerta que llegaban a tocar y decir, te voy a vender esta enciclopedia, hasta la digitalización, y todavía no en sistemas electrónicos, pero sí la tecnificación de las ventas y de entregar a la gente la información, sea por un panfleto, una impresión en los años 20 quizás, hasta cuando entramos al radio, luego la televisión y ahora los sistemas digitales. Todos ellos fueron creados alrededor de la publicidad para poder vender. Incluso tenemos que reconocer que los grandes programas de televisión y de radio los tuvimos con la información que nos entregaban gracias a la publicidad. Sin la publicidad y el mercadeo, ellos no tendrían de qué comer y por lo tanto no nos hubiera llegado el satisfactor llamado información. El problema, como en todo, son los excesos. El exceso de información que no queremos recibir, tanto de publicidad como de otro tipo que puede llegar a estar falseada, como el exceso del silencio. Si nosotros no tenemos información, no podemos tomar decisiones, pero si tenemos exceso de información, nos quita el tiempo, la tranquilidad y muchas veces está enfocada para robar nuestros datos personales. Los datos personales que buscan empresas y otras personas y otros actores, porque no solo son las empresas, es para algo y tienen un precio. Hay una frase muy buena que es que cuando cualquiera te quiere dar algo gratis, es que el producto eres tú. Y sí, efectivamente es, si te estoy regalando algo a cambio de que me des tu nombre, tu dirección, es porque esas bases de datos se van a juntar para mercadeos y que pueden ser muchas veces de buena fe y simplemente para vender, pero otras veces para fines no legítimos.
Es decir, en unas ocasiones va a ser pues simplemente para seguir promocionando bienes y servicios, pero en otras ocasiones para robarnos la identidad y realizar fraudes o para el crimen organizado. ¿Dónde está la línea para que sigan conviviendo las empresas con el cliente utilizando estos medios digitales y utilizando la información que reciben? Bueno, lo primero es que las personas tienen que estar informadas. La segunda es, siempre debemos de preguntar por qué y para qué, en todos los casos. Que si nos llega una llamada por teléfono de, ¿es usted fulanito de qué? ¿De parte de quién? ¿Y por qué lo quiere saber? ¿Y para qué lo quiere saber? Saber y estar uno informado precisamente a través de Internet cuáles son las empresas reportadas. Y aquí está este dilema de que Internet no tendría vida si no hay publicidad. Pero al mismo tiempo, Internet nos sirve para saber cuál publicidad es legítima. Entonces, desgraciadamente hemos llegado a blancos y negros. Todo es malo y todo es bueno. No es cierto. Todo tiene un punto intermedio de equilibrio. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como ciudadanos? Buscar ese punto intermedio. ¿Hasta dónde sí quiero publicidad? ¿Hasta dónde no la quiero? ¿Para qué quiero esa información? ¿Y por qué ni siquiera quiero perder tiempo en ello? ¿De qué empresa sí quiero saber? Y entonces, qué bueno que si yo, por ejemplo, estoy interesada en comprar un vehículo, que pueda recibir toda la información necesaria, pero nada más de vehículo. No quiero saber además de cocinas y de casas y de enciclopedias, quiero saber de vehículos. ¿En cuánto tiempo? Pues nada más durante 3 meses. Después de esos 3 meses, que no me molesten. Tenemos que evolucionar a que las empresas pongan un equilibrio en el monto de información que nos mandan y nosotros saber escoger cuándo. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de la regulación y de la autorregulación. La regulación es aquella que el Estado nos pone y que salen leyes y reglamentos, y la autorregulación, que es la que las empresas crean tomando en cuenta a sus clientes, poniéndose en el zapato del cliente, diciendo, ok, qué bueno que le voy a poder dar esta información y además le voy a ayudar a comparar con mis competidores. Pero una vez que ya fue mi cliente o que me dijo no lo quiero, lo voy a dejar en paz. Y entonces ese cliente me va a ser más leal y fiel. ¿Qué hemos hecho las empresas para poder lograr esto? Hemos creado la autorregulación que tome en cuenta primero a la persona, segundo, las necesidades, tercero, una competencia sana y por supuesto que tomando en cuenta también la cantidad de información que tenemos y manejamos. Antes de continuar, conozcamos más sobre el trabajo desarrollado por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, en actualidad INAI. Resumen informativo. El INAI, en coordinación con los órganos garantes de transparencia de Jalisco y Sinaloa, llevaron a cabo el encuentro conmemorativo a 20 años de las primeras leyes de transparencia en México. Durante 3 días de trabajo, autoridades, especialistas, periodistas, comisionadas y comisionados e impulsores del derecho a saber analizaron los avances logrados y plantearon los desafíos que existen en el acceso a la información en el país. Se exhortó a actores políticos y ciudadanía a defender la permanencia de los organismos garantes de transparencia y el derecho a saber sobre las acciones y decisiones de los gobiernos. En sesión pública, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dé a conocer el proceso para la designación o ratificación de José Antonio Romero Teyeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. La Secretaría de Relaciones Exteriores proporcione el documento mediante el cual se notificó a la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el cierre de la Unidad de Antinarcóticos en México. La Comisión Federal de Electricidad informe a qué entidades, incluidas empresas nacionales, extranjeras y o particulares, se le han pagado recursos económicos producto de la compra de gas de 2000 a 2022. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregue y desglose las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso por entidad federativa durante 2016.
En Chihuahua, el INAI llevó a cabo las jornadas de socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia PNT y el Derecho de Acceso a la Información DAI, con el objetivo de acercar a más personas su utilidad y aprovechamiento. El Poder Legislativo es indispensable para realizar los cambios a la normatividad de protección de datos personales. Los congresistas tienen en su agenda la realización de actualizaciones a la normatividad en la materia. Al respecto, hablamos con el senador Rafael Espino de la Peña, que es presidente de la Comisión de Justicia en el Senado. Con la necesidad de estar en constante revisión de la normativa relativa a la protección de los datos personales y de estar actualizados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para responder a los retos que diarios se están presentando por el avance tecnológico, por la velocidad con la que se comercia con los datos. Vivimos en una época de revolución digital, ahora se comercia con datos a una velocidad inusitada, como nunca se había hecho antes. Entonces hay sistemas que recogen y resguardan esos datos. Entonces, como tú dices, debe de regularse porque esos datos eventualmente representan lo que decíamos ahorita, la tutela de derechos de las personas y en términos económicos insertos en una economía, pues se reflejan en dinero. Entonces, deben de regularse cómo se deben de proteger esos datos, cómo se deben de proteger los sistemas que resguardan esos datos, y todo esto debe ser objeto de la ley. Entonces, es una ley que debe estar en constante revisión, en constante cambio, para estar actualizada al vértigo, a la velocidad con la que todos estos sistemas se están reformando por el avance tecnológico que estamos viviendo en la época actual. Que la regulación permita que el individuo, como eje de toda la normativa, sea quien decida qué datos de su persona se pueden revelar y cuáles no, y que haya un interés público sobre cuáles son los datos de conocimiento público y cuáles son los datos que son exclusivos de cada persona. Son atributos de la personalidad que deben de protegerse porque es lo que nos hace crecer como individuos. La protección de los datos personales es un derecho de todas las personas, incluso habiendo fallecido, y lo pueden ejercer a través de sus deudos. La autodeterminación informativa, que es la decisión personal informada sobre el uso de nuestros datos, es fundamental en la época digital, en que para muchos esos datos son tan valiosos como el oro o el petróleo. Por eso, se espera que el Congreso actualice las normas que protegen nuestros datos. Pero mientras eso ocurre, con las leyes actuales, podemos seguir ejerciendo nuestro derecho a proteger los datos personales. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda que tú tienes derecho a saber.